El mensaje de hoy se titula La predicación es urgente. Obviamente la predicación del Evangelio. Nuestro texto es 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al versículo 5. Empiezo diciendo que el mundo de hoy y de siempre es bombardeado más y más con mensajes que ofrecen esperanza. Es el trabajo de la psicología, la filosofía, la tecnología, la educación humana, la autoestima, el desarrollo personal, etc. Pero esos mensajes son muy buenos, sin embargo, no satisfacen totalmente la necesidad humana. Siempre es que el hombre tiene un vacío en su vida, pero hay un mensaje lleno de esperanza, esperanzador para la humanidad en todos los tiempos, y ese es el mensaje que el mundo más necesita. Me refiero al mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que tiene la única esperanza duradera para el hombre, el mensaje que debe predicarse con claridad, con amor, con precisión y con persuasión, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que la iglesia, y la iglesia somos los que componemos la iglesia, los miembros de la congregación, la iglesia como tal está comprometida, y que fue el mandamiento que el Señor le dejó de predicar el Evangelio, que es el mensaje más urgente en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué predicar la palabra de Dios? Número uno, porque Dios y Cristo nos observan. Para nosotros significa eso una urgencia. Dice el versículo 1, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y va a decir que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que instes, va a decir más adelante el versículo 2. Sabemos nosotros que la palabra de Dios es inspirada, es decir, que fue, diríamos, como soplada por Dios. La palabra que tenemos aquí, que se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras, vienen de parte de Dios. Y Pablo dijo en versículos anteriores que esa palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para reprender. Por tanto, debe ser predicada. Es el mensaje que tenemos ordenado predicar. Es el mensaje que nos habla de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, del gran favor de Dios mediante Jesucristo. El mensaje de la resurrección de los muertos, de la segunda venida de Cristo, del juicio venidero sobre los hombres, de la recompensa eterna que Dios le da a aquellos que se rinden a Cristo y son obedientes a Él, pero también del castigo eterno que van a tener que recibir los que andan lejos de Él. Y Pablo en este versículo ya da tres razones para predicar la palabra de Dios. Primero, porque dice que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Y qué es lo que va a juzgar? Entre otras cosas, si predicamos o no predicamos su palabra. Si testificamos o no testificamos su palabra. Si no predicamos a la gente no puede salvarse. Porque dice Pablo, cuando escribe a los romanos, le dice, pues, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, las personas que no escuchan la palabra de Dios, pues no se van a salvar, porque no van a poder invocar el nombre del Señor. Parece cosa poca el quedarnos callados y no testificar, no invitar a nadie a la congregación, el no hablarle a nadie del amor de Dios, el no darle a nadie testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Parece poca cosa que nosotros nos quedemos allí pasivos, sin siquiera invitar ni a nuestra familia a la casa de Dios. Y Dios nos va a juzgar por eso. Segundo, dice que esta urgencia es porque Jesucristo vendrá nuevamente a la tierra. Dice que Él se va a manifestar nuevamente a la tierra. Y cuando Él venga por segunda vez a la tierra, pues Él quiere encontrar un pueblo evangelizado, una familia evangelizada. Y dice Pablo, pues es urgente porque a esto se le debe poner todo el entusiasmo, todo el valor. Algo así como predicaba Juan el Bautista, ¿verdad? Arrepiéntanse, conviértanse
y predicaba en los desiertos y todo eso. El Señor nos dijo claramente que vayamos y que seamos testigos de Él. Y luego Pablo dice que es urgente también porque Jesucristo establecerá su reino para siempre en esta tierra. Cuando Cristo venga, Él va a establecer su reino en la tierra. Y dice la palabra de Dios que Él va a reinar y va a juzgar también, como acabo de decir. Pero ¿con quiénes va a reinar? Va a reinar con aquellos que en este tiempo le hemos permitido reinar en nuestros corazones. Diríamos que Jesús hoy es el rey, pero sin territorio. Su territorio son nuestros corazones. Todavía dice la Biblia que el mundo está bajo el poder del maligno. Pero cuando Cristo venga, va a eliminar todo eso, va a eliminar el mal del mundo, va a eliminar el sufrimiento y va a reinar con aquellos que le permitieron reinar en sus corazones. Ve, estas cosas son urgentes predicarlas, enseñarlas. Es urgente predicar. En segundo lugar, la predicación es urgente porque este es el llamamiento del Señor. Dice el verso 2, yo te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predicar su palabra debe ser entonces nuestra pasión. Si las circunstancias son favorables o no son favorables. Si el tiempo es oportuno o no es oportuno. Tenemos que estar obsesionados con la predicación del Evangelio. Dice Pablo, instar a tiempo y fuera de tiempo. Si los tiempos son difíciles o no son difíciles. Tenemos que aprovechar cualquier ocasión. Debemos ser rápidos para predicar, para testificar de las cosas del Señor. Que la gente preste atención a su vida de pecado. Que la gente entienda, que sepa que están en un problema serio y que necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Dice Pablo, redargúyeles, como quien dice, zarandéelos, que se prueben a sí mismos, enfrenta a la persona con su necesidad, con su culpa, guíalos para que vean su pecado, que se sientan culpables por sus faltas, que sientan convicción de sus pecados y que lleguen a la confesión, al arrepentimiento. Y repréndelo, dice. Reprende, eso es una palabra de advertencia, de reprensión. Convence a los malvados del peligro de su mal camino. Que vengan, digo otra vez, al arrepentimiento. Es una palabra muy fuerte, eso de reprender. Pero dice, hazlo con paciencia. Hazlo con paciencia. Exhorta con paciencia, dice. Implora, alienta, consuela. Pero dice, hazlo con doctrina. Es decir, no vamos a ir a llamar la atención con ideas nuestras, sino con el mensaje de la palabra de Dios. Tenemos que conocer la doctrina, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y con esa palabra, dice, tenemos que llamarle la atención a las personas. No ideas nuestras, no opiniones nuestras, sino con toda doctrina, con lo que la palabra de Dios dice que es viva y es también eficaz. En tercer lugar, la predicación es urgente porque viene la gran apostasía. Dice el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí hay una gran predicción de las Escrituras. Dice que las falsas doctrinas se multiplicarían. Ya existían en el tiempo de Pablo las falsas doctrinas, pero dice que en estos últimos tiempos se multiplicarían, barrerían con la iglesia. Sería una apostasía, quiere decir una revuelta, una rebeldía. Habla de personas que estaban en la fe y ahora se han salido y ahora se han venido en contra de la iglesia, en contra de la palabra, en contra de la fe cristiana. Y dice que muchos se irían tras esas falsas doctrinas y la iglesia sería seriamente afectada. Y sí, duele, ¿verdad?, ver cómo la falsedad afecta hoy a la iglesia. Duele ver cómo las doctrinas insanas están dentro del seno de las congregaciones. Y vemos cómo el pueblo se aleja de una predicación sana. ¿Por qué el pueblo se aleja de la pura palabra? Pues no quieren escuchar la verdad. No quieren escuchar la situación en la que se encuentran. A mucha gente no le gusta escuchar cómo se encuentra. No quiere que le digan que son pecadores, que son depravados, que están en la suciedad, que están en la inmundicia, que están en el egoísmo, que están en lo indigno, en lo inmoral, que están fracasados. Eso no. A la gente más le gustan mensajes positivos, que le digan que qué bien estamos y que somos personas realizadas y ese tipo de mensajes así. Es lo que quieren oír.
y no quieren escuchar la pura palabra de Dios. Más nos gusta que nos digan que somos especiales, que somos los favoritos de Dios, aunque andemos llenos de suciedad. Pero el mensaje es la verdad. El insensato no la quiere. Mucha gente lo que quiere es que le endulcen sus oídos. Eso le encanta. Y se ponen como un casco, ¿verdad?, en su cabeza para no escuchar lo que la palabra de Dios dice. Y se enojan con los predicadores que están predicando la sana doctrina. Y se van en contra de la palabra del Señor. Pablo dice que ellos buscarían maestros así, se los amontonarían y los encontrarían. Vivimos así en esos tiempos, donde hay tanta gente que anda endulzándole el oído a las personas, dándoles mensajes que los hacen creer que así están bien. Y en Isaías dice que muchas personas le decían a los profetas: profetícenos mentiras, díganos cosas halagüeñas al oído. Sin embargo, la palabra de Dios todavía dice que sin santidad nadie verá al Señor. La verdad es la verdad y no se puede cambiar. Los hombres no quieren ser honestos. Cuando digo los hombres me refiero al género humano. La gente no quiere y dice que en los postreros tiempos esa apostasía vendría. Por eso es que dice Pablo, ahora que hay tiempo, hay que predicar la palabra de Dios, porque mucha gente en los postreros días le estarían dando la espalda al mensaje puro de la palabra de Dios. Estamos obligados a conocer lo que es la palabra y a explicarla y a diseminarla, porque dice Pablo, vendría la apostasía. Nosotros ya estamos en ese tiempo. ¿Cómo vamos a hacer? Pues tenemos que hacer lo que podamos. Predicar ahora que nosotros tenemos tiempo. Hay muchos países donde ya no se puede predicar, donde otras religiones son las que ahora tienen el imperio, el poder. Nosotros estamos todavía a tiempo de hablar la palabra de Dios, porque la apostasía ya vino y vendrá más fuerte aún. En cuarto lugar, la predicación es urgente porque hay que completar el ministerio. Dice aquí, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta palabra cumple tu ministerio quiere decir completa tu ministerio, termina tu ministerio. Hay que ser sobrios en todo, hay que ser disciplinados, hay que ser controlados, hay que soportar las aflicciones. Hay que sufrir la dureza, los problemas, las dificultades, las maldades. Es una orden como con aire militar, ¿verdad? Que hay que predicar la palabra y aun cuando hayan dificultades hay que completarlo. Hay que seguir hasta el final. Pablo tuvo que dar hasta su vida por la predicación del evangelio. Y dice, haz obra de evangelista. No está hablando necesariamente de un evangelista itinerante, profesional, que va de ciudad en ciudad predicando en las iglesias o haciendo grandes multitudes, aunque lo incluye. Pero aquí quiero creer que está hablando de cada uno de nosotros. Nuestra obra debe ser evangelística. Nuestras iglesias deben ser evangelísticas. Así que sí, hacer esos movimientos multitudinarios, ¿por qué no? Claro que sí, hay que hacerlos, como se pueda. Pero hay que cumplir el ministerio que Dios le ha dado a cada uno. Si es un evangelista multitudinario, hay que hacerlo. Pero la iglesia local, cada uno de nosotros, tenemos que tener esa urgencia de predicar, buscar las almas en todo lo que hacemos, expresar el amor de Dios, el juicio de Dios, reconciliar a la gente con Dios, decir que Dios salva, pero que Dios también juzgará a la humanidad. Tenemos que cumplir el ministerio hasta desbordarlo. Tenemos que cumplir nuestro ministerio hasta el final. Pablo dice, cumple tu ministerio. Yo te dejo un legado a ti, tú tienes que cumplirlo. La predicación es urgente. ¿Por qué es urgente? Ya dije. Número uno, porque Dios y Cristo nos están observando. Dios dio una orden y tenemos que cumplirla. Número dos, porque es el llamamiento del Señor, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Número tres, porque viene la gran apostasía, la gran revuelta. Ya estamos en eso. Número cuatro, porque hay que completar el ministerio hasta desbordarlo. El mundo y el pecado incrementan su obra. Nosotros tenemos un cometido, predicar. ¿Quién sabe y quién puede saber si para esta hora, como le dijo Mardoqueo a Esther allá en Babilonia, Dios nos ha puesto? Anticipémonos a la apostasía. Salgamos de la apostasía si ya estamos cayendo en ese tipo de errores. Yo creo que los cristianos de hoy no hemos trabajado mucho ministrando. No hemos evangelizado mucho. No hemos testificado mucho. Por eso muchas de nuestras congregaciones
todavía están bastante vacías y muchas personas se van de las congregaciones. La predicación tiene un papel muy importante y muy necesario. ¿Está usted ya involucrado o involucrada en testificar de Cristo? ¿A cuántas personas le ha testificado? ¿A cuántos por lo menos ha invitado usted a la congregación para que escuchen la palabra de Dios por lo menos una vez a la semana? ¿Y qué tal su familia? Todos son cristianos en su familia, pero ¿está llevando usted a sus hijos a la iglesia? Comparte con ellos la palabra de Dios. Para empezar, debemos empezar en el hogar, en el altar familiar, en compartir con nuestros hijos, con los tíos, con los abuelos, con los hijos, con los cónyuges, y luego seguir con los vecinos. Es una urgencia empezar, si no hemos empezado. Si lo estamos haciendo, pues incrementar nuestro testimonio, no perder el tiempo en ningún lado. Y si usted es una persona que ni siquiera todavía se ha entregado a Cristo Jesús, pues hoy es cuando usted le entregue su vida a Cristo y empiece también a compartir, a diseminar esta semilla bendita de la palabra de Dios. Esa palabra que transforma, esa palabra que nos dice quién es Dios, qué es lo que quiere, que nos da la sabiduría para vivir bien en este mundo. Urgente predicar, pero no tiene que ser una labor de profesionales necesariamente, de pastores. No tiene que ser una labor de evangelistas profesionales o de misioneros profesionales. Es la labor de todos nosotros. La urgencia de predicar. Y cuando digo predicar, tampoco estoy pensando en un predicador profesional que se fue a un seminario y cursó tantos años de estudios bíblicos y teológicos. Ellos están también para eso, pero están más para capacitar, para instruir. Pero nosotros, todos los que hemos creído en Cristo, tenemos que, como decían los cristianos del primer siglo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y perdónanos, Señor, porque no hemos cumplido con nuestro cometido como debería de ser. Todavía vemos muchas personas, Señor, que no compartimos, que no decimos una palabra en nombre tuyo. Pero los que estamos aquí, las personas que me están viendo, si todavía ni siquiera te han conocido, que puedan pensar en decidir, tomar decisiones de seguirte a ti y decir, no solamente me voy a salvar yo, voy a salvar también a mi familia. Y los que ya somos cristianos, Señor, pon en nosotros una pasión, una carga, una inquietud de hablar de tu palabra, de compartir de tu palabra. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.